El Sí, lunes. a las 2:30. Ya. Ah, ya, ¿y hasta qué hora tienen la prueba? De 2:30 a 6. Ah, ya, ¿y cómo cree que le va a ir? Vale. ¿Mal? Ya. No, todavía no repaso nada. Así que Ya, estoy muy perdida. entiendo. Igual la tutoría les va a servir para repasar todo. ¿Algún problema con alguna parte en específico? ¿Que le cueste mucho? Ahora estaba viendo las sucesiones y los límites, tampoco lo entiendo. Ya. Ah, pero de eso se trata más o menos la prueba. Va a ser de sucesiones y límites de sucesiones, ¿cierto? Sí. Ya. Ahí vamos a mostrar unas herramientas que le va a servir harto para entender cómo funcionan tanto las sucesiones como los límites. O sea, al fin y al cabo viene siendo, van de la mano una a la otra. Ya, esperamos hasta las 6:05 para empezar, pues, para ver si llega ¿Ya? Luis o Karen. Les voy a mandar un aviso. ¿Y con los otros ramos cómo te está yendo? Tengo que entregar mucho trabajo. Sí. Y ahora tenía Sí. una clase antes, pero no, la profe no se conectó. A, Así que aproveché de la, ordenar. ¿A las 4 después de clase? A las 2, no. ¿A Después las de 2? las 4, sí. Ah, Sí, no, a las ¿cómo 4. que? El CFG tenía. Entiendo. Pero la profe no se conectó y no responde los correos tampoco. Ahí le puse, sí. Todos colocamos en el foro. ¿Hay clases por Zoom o alguien sabe al respecto? Tenía la misma duda, creo que por ahora ya no abrirá la reunión. No, porque se hizo tarde. De las 4 hasta las 5:45. Así que aproveché de ordenar. Ya. Oye, ¿y la primera prueba cómo te fue? ¿De matemática? ¿Sí? Creo que bien, sí. Ah, sí, esa sí. ¿La La hice entregaron con nota? con... Sí, la hice con una compañera. Era de 2, creo. Con la Cata. Igual nos costó un poquito, pero yo hacía los primeros y ella hacía los de trigonometría. Ya, entiendo. No me acuerdo qué nota nos sacamos ni si. Entonces, comenzamos. Ya. No, un minuto más. Yo creo que, mira, ¿tú qué prefieres? ¿Que hagamos la tutoría hasta las 7:30 y veamos más ejercicios? ¿O hasta las 7:20 o tener un receso de 10 minutos? ¿Cómo prefieres? No sé, cómo la acomode. Ya. Porque están esas tres opciones. O la hacemos de 1:30, porque lo normal es hacerla de 1:20, porque es 1:30 más 10 minutos de receso. Pero el receso puede variar, pues puede ser al final, o puede ser a la mitad, no sé. Si te sentís muy cansado, te duele el ojo o algo, me avisáis. Ya, ahí le aviso. Le aviso. Bueno, un segundo, que tengo que buscar la tableta. Ya. Aló, aló, ya volví. Entonces comenzamos. Le va a quedar la grabación a tanto Luis como a Karen, y a ti si lo quieres volver a ver o una parte no entendiste. Y eso, ojalá le sirva a tus compañeros. ¿Ya? Ya. Vamos a empezar a compartir pantalla. Se escucha un poco raro, no sé si mi audífono. No, debe ser el mío. ¿Por ahí se escucha mejor? Ahí sí. Ah, ya. Es que tenía el ventilador un poco apuntando así. Entonces, ya. Vamos a empezar la tutoría de hoy día, que trata sobre sucesiones y límites de sucesiones. ¿Tú pudiste ver alguna de las grabaciones anteriores? Sí, la vi la de sucesiones
¿Ya? Y la última, no. No, la última no la podía ver. Ya. No te preocupes, porque igual la mayoría de las cosas ya se vuelven a retomar en esta. ¿Ya? Ya. Ya, entonces, vamos a comenzar. Lo primero que teníamos era este recuadro, en donde nosotros vamos a ver como brevemente como definiciones. ¿Ya? La idea igual era como que estuviéramos todos y como que todos aportáramos con definiciones, pero ahora que estamos los dos, igual se puede hacer a la rápida, yo creo. ¿Ya? Entonces, ¿se ve esto acá? ¿Se ve el Word? ¿Sí? Ya, entonces la primera, descripción y definición. Esto es muy breve, no hay que ser tan formal. Es como para recordar esto. Lo que vendría siendo Conjunto, una asociación. conjunto ordenado de números reales. Ya, conjunto ordenado de números reales. De números reales. Ya. También podría ser una función que va de los naturales a los reales. ¿Por qué una función que va de los naturales a los reales? Porque si se recuerdan las asociaciones, tú vas tomando un n1, un n2, un n3 y esos son números naturales, ¿cierto? ¿Sí? Pero tú puedes tener un resultado de los números reales, porque hay una diferencia entre naturales y los reales, porque son conjuntos más pequeños y más grandes. ¿Ya? También puede ser una secuencia de números ordenados. Son números que siguen un orden. ¿Ya? Ahora, sucesión monótona. ¿Qué vendría siendo? Creo que ese era como que tenía un subíndice o no, era diferente. Ya. Cuando nosotros tenemos los subíndices, por ejemplo, la sub 1 y la sub 2, a eso nosotros le llamamos términos de la sucesión, ¿ya? Que van siendo el primer término, ese es la sub 1, el segundo término es la sub 2 y así sucesivamente, ¿cierto? Ya, nosotros decimos que tenemos una sucesión monótona. La monotonía se refiere a cuando las sucesiones son crecientes o son decrecientes, ¿ya? Entonces decimos cuando una sucesión es estrictamente creciente o es estrictamente decreciente, ¿ya? ¿No lo recuerdas? ¿Aló? ¿Me escuchó? ¿Sí? Ah, ya. Una sucesión convergente, ¿recuerdas lo que era? Tengo una confusión. Ah, no, sí. Cuando tiene límite o no. Sí, es cuando decimos como cuando la sucesión se acerca a un número real, ¿ya? Cuando la sucesión se acerca a un número real y decimos que este número, y llamaremos a este número real límite, ¿ya? Entonces, cuando nuestra sucesión se acerca a un número real, porque la idea de las sucesiones es que analizarlas cuando tomamos números grandes, ¿cierto? Cuando uno parte del n sub 1, el n sub 2 y así va creciendo hasta el infinito, ¿cierto? Bueno, la idea es Sí. que cuando nosotros tomemos cuando nuestro n tiende hacia el infinito, nosotros vemos hacia qué número se acerca. Ya eso le llamamos la convergencia, ¿ya? El gráfico se ve más bonito esto. Entonces, sucesión divergente es cuando la Cuando no sucesión, tiene límite. Lo contrario, ¿no? sí, lo contrario, no tiene límite. Y nosotros decimos que una sucesión es divergente cuando una sucesión es divergente. ¿Qué pasa? Cuando tiende al infinito. Cuando tiende al infinito. Puede ser el infinito positivo o negativo, ¿ya? Ya. Más o menos. Una sucesión creciente, ¿qué vendría haciendo? Cuando aumenta o no. O sea, cuando. A ver, ¿cómo?
¿Cómo lo puedo explicar? Una sucesión que aumenta, ¿sí? Sí, vamos a decir que es una sucesión que aumenta o va en crecimiento. Ya, pero matemáticamente, esto es, por ejemplo, cuando tú tienes un primer valor, un primer término, a sub 1, y un segundo término, a sub 2. ¿Ya? En ese caso, ya, si a sub 1 es el término anterior a sub 2, ya, ¿qué pasa si a sub 2 es mayor? O sea, si el resultado de A sub 2 es mayor, va a decir que es creciente, ¿ya? Es como si tomas un valor más a la derecha y ese valor te entrega un valor más arriba, va a decir que va a ser creciente, ¿ya? Ya. Ahí podemos retomar eso. Y la sucesión decreciente, lo contrario, es una sucesión que decrece, o sea, que disminuye, Disminuye, sí. va en decrecimiento. Y ahí está el caso contrario, si tienes una sub 1 y una sub 2, el A sub 1 tiene que ser mayor a la sub 2. ¿Se entiende? O sea, como si tú tienes un primer término y un segundo término, y si tú avanzas al segundo término y te da que el segundo término es un valor menor al primero, significa que estás bajando, ¿cierto? Entonces va a decir que estás decreciendo. Ya. Esas serían como las definiciones. Era bien breve esta parte, y era para recordar, ¿ya? Lo siguiente. Ya. Estos eran como los recursos que le había propuesto para que lo revisáramos. ¿Va a enviar el Word ese? De las ¿PPT este? palabras. ¿Eh? No, de las El palabras Word. clave. Sí, se lo envió. Ya. De hecho, yo creo que lo podría completar un poquito más. Entonces, tenemos el primero. Pero ¿ustedes en sus clases ocupan como recurso educativo? ¿Cómo que? Ahora la presentamos. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? No, tengo un problema. Estoy sin el Adobe Flash. Ya, bueno, da lo mismo. Si el segundo es lo mismo que este. Ya, pero, de hecho, en la grabación de la anterior tutoría revisamos este. Así que si... Igual lo podemos revisar otra cosa, ¿ya? Ya. Ya, pero el segundo. Ya, este te va a servir demasiado. ¿Por qué va a servir demasiado? Porque acá nosotros tenemos como la representación gráfica de lo que vendría siendo una sucesión y de un límite de una sucesión, ¿ya? Entonces, como te venía explicando, las sucesiones tienen una forma como algebraica que vendría siendo esta que está acá, 10n partido n más 3, ¿cierto? Ya, y entonces, la gracia de esto es que tú vas moviendo acá este deslizador y te va entregando el resultado de los términos. Por ejemplo, cuando vale 2, esto va a valer 4. Acá lo que tú haces es reemplazar este 2 en donde está la n, ¿cierto? Acá te quedaría 10 por 2, que sería 20, y acá te quedaría 2 más 3, que sería 5, y 20 entre 5 te da 4. Y así esto lo va resolviendo para todos los números, ¿ya? Pero Pero ahí, a donde está, donde dice S, paréntesis, eso es como sería la X. este vendría siendo como este S vendría siendo como el término de la sucesión. Ese vendría ¿Sí? siendo como tu sucesión, ¿ya? Y cuando sale como entre paréntesis el 0, significa que lo está evaluando en 0, o en el término 0. ¿Se entiende? ¿Se Ya. acuerdan? Las sucesiones tenían el término 1, el término 2, el término 3. Sí. En este caso tenemos un término 0. Nosotros podemos tener el término 1, el 2 y así va creciendo. Y la idea de analizar los límites es ver qué pasa cuando se hace grande, ¿ya? Y si te fijas, en esta sucesión lo que pasa es que cuando nosotros vamos agrandando el número, el término, se va acercando ¿a qué número? Al 10, ¿cierto? Sí. Entonces, esta es la gracia de los límites, que nosotros cuando tomamos términos grandes, podemos ver a qué converge, ¿ya? En este caso converge al 10. Ya, ¿y cómo se trabaja esto? Aquí arriba tienes como esta casilla, y en esta casilla tú tienes que ingresar como la fórmula algebraica. Por ejemplo, cambiémosla un poco. Dejémosla, no sé, como 3n más... dejémoslo como 3n al cuadrado, y en al cuadrado. Si te fijas, esto va a tener que tender a 3. Ay, no se me borra.
al cuadrado y n al cuadrado. Y si se fija, esto va tendiendo a 3. Tú puedes manipular esta parte algebraica de acá. Es un poco confuso hacer esto, porque uno tiene que manejarse bien como con los símbolos y no equivocarse. Pero si la practica, te va a resultar, yo creo. ¿Hay una fórmula especial para el límite de sucesión o no? No, no, la verdad es que no. Hay formas distintas de calcular los límites, sí. Hay propiedades, pero para esto, que es como una aplicación que te entrega directamente cuál va a ser el límite, no. ¿Ya? Ya. Tú solamente tienes que escribir como acá arriba, tú lo que escribes es la expresión algebraica, que vendrá siendo esta. Ya, porque los límites cuando te los presentan de esta forma, ¿cierto? La sucesión Sí. y los límites los presentan de esa forma. Ya. Lo que hace esto es que tú lo escribes acá y te lo graficas. Y tú ves qué es lo que pasa cuando los términos se van haciendo cada vez más grandes. ¿Se entiende? Sí. Ya. En este caso, cuando teníamos 3n cuadrado dividido n cuadrado más 3, nuestra sucesión tiende al 3. Ya. Entonces, sigamos. El siguiente. Mira, ¿tú prefieres que... ¿Sabes cómo resolver límites? ¿O primero lo revisamos cómo se resuelven? ¿Cómo se resuelve? Ya. No, si te presentan los límites, tú primero no sabrías cómo responderlo, ¿cierto? No. Ah, ya, entonces revisemos uno por uno. Ya, este link lo vamos a dejar para después entonces, porque este es como un cuestionario, ¿ya? Ya. Ya, entonces, vamos a ver. Primero vamos a ver como las definiciones bien breves y después vamos a pasar directo a explicar cómo se resuelven los problemas. Entonces, primero nos dice que es la definición del límite de una sucesión. No es necesario que anote esto, es para que te quede como el concepto nomás. Y aparte, yo les mando la PPT. Dice: si S sub n es una sucesión que converge a un número real, a ese número real le llamamos L, entonces este número se le denomina como el límite de la sucesión. Y estas son las tres formas como de escribir un límite. El límite de S sub n, mira, si te fijas, este S sub n vendría siendo como lo mismo que esta expresión algebraica de acá, ¿ya? Ya. Siempre va a ser como una expresión algebraica, pero va a variar la forma en que se presenta. Puede ser de esta forma, puede tener una raíz, puede tener el número pi, etcétera, ¿cierto? Ya. Acá tenemos la segunda forma, que es el límite de n, y la tercera forma, que esta es como la que más se ocupa, esta es como la que con la que deberías quedar, que dice el límite de n cuando tiende a infinito. Este n cuando tiende a infinito se hace debajo de esto, pero la aplicación no lo permite, ¿ya? Pero se entiende, ¿no? ¿Cierto? Sí. Entonces esta es la forma de poder escribirlo. El segundo nos dice teorema de unicidad del límite de una sucesión, que si dice que si una sucesión converge a L1 y también a L2, entonces L1 igual a L2. Bueno, esto es como una propiedad, no creo que te pregunten por ella, pero igual es bueno saberla, que el límite de una sucesión siempre va a ser único. Una sucesión no se puede tener a dos valores distintos, ¿ya? Ya. La siguiente nos dice que si una sucesión es nula igual a 0, entonces S sub n, que si una sucesión es nula, una sucesión nula es cuando la sucesión converge a 0 y B sub n es una sucesión acotada, entonces la sucesión B sub n por U sub n es nula. Ya, ¿qué quiere decir esto? Mira, resolvamos uno de estos. ¿Cómo? Resolvamos uno de estos problemas para entender esta proposición. Ya. Sí. Ya, esto es muy, muy simple, muy, muy simple. Resolvamos primero, porque no, el segundo, se ve más raro. Ya, si tú te fijas, estos problemas como que tú los ves y uno queda como impactado, ¿cierto? Como que no sabría cómo resolver esto, ¿cierto? Ujú. Ya. Entonces, ya tienen este límite. Ya, pero es muy, muy, muy sencillo. Ya, tienes la límite cuando n tiende a infinito de el arco tangente. ¿Tú conoces el arco tangente? No me acuerdo. Ya, el arco tangente es
Es una inversa trigonométrica. Está la tangente, la arco tangente vendría siendo la inversa. N al cuadrado más 1. Ya. Pero eso da un poco lo mismo ahora. Y de raíz de n. Ya, entonces, uno se pregunta así como, ¿qué pasa con este límite? ¿Por qué tiende? Porque uno tiene el arco tangente de esto y es un poco extraño. Ya, pero aquí lo que uno debe hacer es anotar el límite y ya, cuando tú tienes esto acá, lo que puedes hacer con este límite es separarlo en dos. ¿De qué forma? Teniendo el arco tangente de n al cuadrado más 1 por 1 dividido la raíz de n. Ya, si te fijas, esto que tienes acá es lo mismo que esto que está acá. ¿Te das cuenta por qué? Porque este 1 se multiplica con todo esto que está acá y este raíz de n se multiplica con esto que debería estar como dividido entre 1, ¿cierto? ¿Cuál uno? ¿Cuál uno se multiplicó? El 1 se multiplica con lo que está arriba y este 1 de acá abajo se multiplica con lo que está acá. Si te fijas, lo que hiciste fue separar esta expresión en dos. El raíz de n lo separaste en 1 partido raíz de n, ¿cierto? Ya. Y una de las propiedades como de los límites es que 1 partido entre n, ¿esto cuánto va a tender siempre? 1 partido entre n. Esto es muy importante, es la más importante de los límites. Ay, ¿cuál era? No me acuerdo. A ver. Te lo explico, ¿ya? Ya. 1 partido entre n siempre va a tender a 0. ¿Por qué siempre va a tender a 0 1 partido entre n? Porque en una sucesión, si te recuerdas, siempre vas viendo un término hacia la derecha. O sea, este n va creciendo cada vez más. Va siendo 1, después 2, después 3, después 4, 5, 100, 1000, y así hacia arriba, ¿cierto? Si te fijas, 1 entre 1 es 1, ¿cierto? 1 entre 10, ¿cuánto es? 0,1. 1 entre 100 es 0,01. Y así sucesivamente. Nosotros, con cada vez que le vamos agregando más 0, esto se va acercando más a 0. Si te fijas, ¿cierto? Mira, si lo probamos con 1000, esto nos va a dar 1 entre 1000. Esto te da 0,001. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces tú dices que siempre un límite de 1 entre n va a ser 0. ¿Ya? Ya, pero eso es para 1 entre n y para 1 entre raíz de n. Esto también se va a ir a 0, pero se va a ir a 0 un poquito más lento, si te fijas. Porque, no sé, pues cuando vale 100, esto va a dar 1 partido entre 10. Cuando vale 1000, va a dar 1 partido entre 100. ¿Cierto? Ya, entonces, 1 partido raíz de n, esto se va a hacer 0, ¿cierto? 0. Esto se va a hacer 0. Y el límite de n, cuando tiende a infinito, ¿de qué cosa? Del arco tangente de n cuadrado más 1. Arco tangente de n cuadrado más 1 por 0. Cualquier cosa por 0 siempre nos va a dar 0. Y entonces el límite nos da 0. El resultado 0. Es así de simple. Nosotros a veces tenemos como cosas que se ven muy feas, pero si tú los separas puedes llegar directamente y queda 0. ¿Ya? Pero tienes que fijarte que tenga como esta forma, porque está como dividido entre n o entre la raíz de n, pero solita. ¿Ya? Este es como un tipo de estos ejemplos. Ya. Para este caso, si te fijas, acá está por 1 dividido entre n, esto sería 0 por algo acotado, esto da 0, ¿cierto? Acá tendrías 3 partido raíz de n, esto se va a hacer 0, por este coseno medio raro, también se va a dar 0. ¿Se entiende? Sí. Entonces eso es lo que hago. ¿Por qué da 0 la fracción de coseno? Esta de aquí, porque 3 entre n, 3 dividido raíz de n, eso va a tender a 0 también. ¿Ya? Ya. Mira, siempre que tengas algo del tipo un número, vamos a cerrar la cortina.
Y entonces siempre que tengas algo del tipo un número, por ejemplo el 3 o el 1, dividido entre n, eso siempre va a dar 0. Y cuando está dividido entre raíz de n, también va a dar 0. ¿Ya? El siguiente, estos son los límites importantes. Esto tienes que, yo creo que sí o sí anotarlo en el cuaderno, porque son cosas que tienes que recordar, ¿ya? Ya. Esto es muy importante. O no sé, tener una fotito de esto en el compu, tenerlo a mano. ¿Qué nos dice el primero? Que el límite de una constante es la constante. Mira, te doy un ejemplo de esto. Vendría siendo, por ejemplo, ¿a qué le llamamos constante? Nosotros le llamamos constante a un número sin incógnita, ¿ya? Por ejemplo, algo que no es una constante vendría siendo la sucesión de n igual a 8n, ¿ya? Esto no tiene constante, ¿ya? Que vendría siendo una constante, s sub n igual 8. Esto sí, ¿ya? Entonces nosotros cuando tenemos el límite de n, ¿cómo quise todo al revés? El límite de n cuando tiene infinito de 8, ¿esto cuánto te va a dar? 8, ¿ya? Esto se refiere cuando nosotros decimos un límite de una constante, ¿ya? Constante. ¿Me escucho bien? Sí, un poquito. Ya. Dame un segundo. Mira, puedo cortar la cámara y mejoro el audio, ¿ya? Bueno, ¿Ahora me escucho mejor? ¿sí? Ah, ya. Voy a sacar la cámara, pero al menos ahora me va a escuchar mejor. Ya, entonces el siguiente límite nos dice, el límite de 1 partido entre n va a ser 0. Este fue el que acabamos de ver, ¿por cierto? Sí. Ya. El siguiente nos dice el límite de 1 entre n elevado a k da 0. Este sería el caso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos... Ya, sería el caso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos 1 dividido, no sé, n a la cuarta, ¿ya? 1 entre n a la cuarta va a ser el límite infinito. Siempre se me olvida anotar estos límites, pero es importante. No deben olvidar que siempre deben anotar el límite antes de la expresión. Esto que está aquí también va a tender a 0. Pero se entiende por qué esto tiende a 0, ¿cierto? Sí. Porque si lo de acá abajo va creciendo cada vez más, entonces esto, ¿cómo decirlo? Tú estás ¿Cerca al dividiendo cero? un número, si tú estás agrandando mucho este número, tú al realizar las divisiones, este número se va a acercar al 0, ¿ya? Ya, el siguiente nos dice el seno de n por h dividido n es igual a 0. Ya, este quizá un poco confuso, pero igual no es tan complicado de saber por qué es así. Tienes el límite de seno n tiende a infinito. Entonces, digamos, el límite del seno de 2n dividido n. Ya, aquí como que puede ocupar nuevamente la propiedad que ocupamos arriba. ¿Te acuerdas que ocupamos acá para la gente? Aquí te puedes hacer exactamente lo mismo y decir que el seno de 2n por 1 entre n. Y si te fijas, tú no necesitas saber cuánto vale el seno de 2n. ¿Por qué cosa? Porque tú tienes que 1 entre n es 0, ¿cierto? Es 0, sí. Y entonces 0 por lo que sea va a dar 0, ¿cierto? Sí. Ya, entonces el seno de n da 0. Y al siguiente que nos dice el límite de 1 más 1 partido n elevado a n es igual a Euler. Este es el número de Euler, ¿ya? Que ese número vale como 2,71 y algo, ¿ya? Y lo que te dice el límite de n cuando tiene infinito de 1 más 1 partido n elevado a n, esto te va a dar Euler. Ya este es un poco complicado verlo con un ejemplo,
Pero si tiene esta forma, tu límite, va a dar Euler. Eso tienes que recordarlo, tienes como que reconocer. Si tienes algo ¿Va de a dar, esta forma, va a dar qué? va a dar E. El número E. Ya. Euler, que esto equivale a 2,71, no sé cuánto para acá. ¿Ya? ¿Ha ocupado este número antes, el número E? No, no me acuerdo. No, no lo he ocupado. Este es el número de la exponencial. Ya, Ah, ya. este número exponencial equivale a 2,71, tanto. Ya, o sea que si tú reconoces algún límite que tenga esta forma, siempre va a dar E. ¿Ya? Ya, pero mira, si queda duda, lo vamos a ver en la siguiente tutorial. Ah, pero ustedes me dijeron que tenían prueba el lunes, ¿cierto? Sí, Y el lunes, ¿a qué hora tienen clase? ¿el lunes a qué hora tenemos clase? Sí. A las 2:30. Solamente a las 2:30, ¿de la mañana no? Sí, en la mañana también tenemos. ¿Toda la mañana? A las 10:15. ¿De las 10:15 a la 1? De 10:15 a 1:30, sí. Ah, ya entiendo. Ya. Es que quizás podíamos hacer como un repaso, pero no, parece que no. A menos que lo quieran hacer a las 8, pero no sé, no sé. Habría que conversarlo. Sí, yo creo. Sí, igual un poco temprano a las 8, encima van a estar todos cansados, yo creo. Bueno, pero en todo caso, si tienen dudas, un problema, algo que no puedan resolver o que les esté costando mucho, de aquí al domingo me pueden hablar por WhatsApp o por correo. Ya, Si hay algún problema que necesitan que se lo resuelva, yo lo puedo mandar resuelto y explicar cómo se hace. ya, gracias. Ya. Ya, entonces se entendió esta parte del E. Sí, No creo que les pregunten, pero igual es bueno saberlo. Ya, esto es reconocer nomás que tenga esta forma. El siguiente va a ser E elevado a K, lo único que cambia es que en vez de 1 va a tener una K. Que esta K va a ser cualquier número, podría ser el 4 y esto va a dar E elevado a 4. ¿Ya? Ya, el siguiente es la solución. Esta solución se ve horrible, ¿cierto? Que sí. es A sub P elevado a... Ya, ni siquiera quiero nombrarlo. Pero, ¿a qué se refiere esta solución? Esta solución nos deja en tres posibles casos, ¿ya? Los tres posibles casos es si P es menor que Q, si P es mayor que Q o si P es igual a Q. Ya, pero vamos a ver cómo se hace esto en el papel. Es, por ejemplo, ya, nosotros tenemos el límite, cuando n tiene infinito, ya pongamos el límite, no sé, n al 3 en el cubo, más 2n al cuadrado, más 4n. Ya, pongamos esta solución dividido, no sé, entre 2n al cuadrado, más n. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Ya, lo que quiere decir esto es que sí, el n, o sea, nosotros nos vamos a fijar en los exponentes, ¿ya? En el 3, en el 2, este es exponente 1, ¿cierto? Sí, Acá tenemos exponente 2 y exponente 1. Ya, lo que quiere decir es que ¿qué caso vendría siendo? Vendría siendo el caso, este vendría siendo el segundo caso, ¿ya? Lo que quiere decir es que si esta parte de aquí arriba tiene un exponente mayor, esto de aquí va a diverger. Esto es como una regla. Siempre va a diverger, ¿ya? Y nosotros decimos que diverge y le ponemos infinito, ¿ya? ya, disculpe. Sí, no se preocupe. Si esta parte de aquí arriba tiene un exponente mayor, esto siempre va a diverger, ¿ya? El otro caso sería en que el límite de n no tiene infinito, de, no sé, 4n cuadrado más 3n más 2. Y acá nos tendríamos 3n al cubo más 2n cuadrado más 3. Ya, nosotros cuando tengamos un exponente mayor aquí arriba, ¿qué es lo que va a pasar? Este límite va a dar 0. 0. ¿Ya? Esto es una regla, Ok. siempre va a ser así. Ese era el segundo término, ¿cierto? ¿El de arriba? Que me dio alergia.
Y este de acá abajo es cuando P es menor que Q. ¿Ya? Oh, se le fue la señal. ¿Cómo? ¿Se fue la señal? Sí, pero ya volvió. Ah, ya, disculpe. Ya, el primero es cuando P es mayor que Q, que vendría siendo P, el valor de el mayor exponente es P y este es Q. ¿Ya? Ya. P vendría siendo el valor del mayor exponente y Q el valor del mayor exponente, pero del de abajo, ¿ya? En este caso le vemos, este es P y este es Q. Ah, sí. Este es P y este es Q. Ya, entonces nosotros vamos a tener que, si P es menor que Q, esto siempre va a tender a 0, ¿ya? Y ahora vamos a ver el último caso. Espera. Déjame. ¡Ah! No sé, cuando 3n al cuadrado más 2n dividido, no sé, 4n al cuadrado más 3n. Ya. En este caso, nosotros tenemos P y tenemos Q, ¿cierto? Sí. Pero en este caso nuestro P y nuestro Q es igual, ¿cierto? Entonces, en este caso, se va a mantener los factores numéricos del que está acompañado al de mayor exponente. ¿Y cuáles vendrían siendo? El 3 y el 4. Entonces, este límite de acá nos va a dar 3 cuartos. ¿Ya? Y este es el caso cuando P es igual a Q. ¿Se ha entendido cuáles son los tres casos? Sí. En el primero, que es cuando la parte de arriba tiene un exponente mayor, se va al infinito. En la segunda, cuando la parte de abajo tiene un exponente mayor, se va al 0. Y cuando los dos tienen el mismo exponente, va a quedar el valor del que está acompañado. ¿Ya? Ah, ya. Después, cuando resolvamos el límite, vas a dar cuenta que esto se cumple. Y siempre se cumple, ¿ya? Ya. Pero también no cambié, por favor. Ah, ¿estás notando? Sí. Ya, disculpe. Entonces era Q. Ah, ya entendí. Ya. ¿Se entendió? Listo. ¿Sí? ¿Listo? Ya. Mira, igual, cuando resolvamos el límite, vamos a cachar por qué pasa esto. Ya, entonces pasemos. Esto es como, deberías quedarte con estos límites muy importantes. Te lo he anotado, una fotito, un post-it, lo que sea. ¿Ya? Sí, lo estaba anotando. Saquen una foto, no sé. O en todo caso, no le saquen fotos si tiene el power. Ya. Pero estos son como importantes. Ya, el siguiente nos dice, sea U sub n y B sub n dos sucesiones tales que U sub n tiende a U y B sub n tiende a B. Entonces, ya, esto es muy simple. Tenemos dos sucesiones y si nos dicen que las dos sucesiones se están sumando, entonces, y estas sucesiones tienden a un número U y un número B, quiere decir que se van a sumar, se van a restar, se van a multiplicar y en las últimas se van a dividir. ¿Ya? Esto es como álgebra de límites. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Como que el álgebra que nosotros ocupamos también aplica para los límites. ¿Ya? Entonces, calculemos estos límites, que son más o menos sencillos para que te orientes. ¿Ya? Ya, pero. Ya. Estos tres. Este acá se ve horrible, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, aquí está. Ya, entonces revisemos el segundo y el tercero, ¿ya? Porque el primero fue como lo que hicimos delante. ¿Cuánto daría el resultado de este? 0, ¿no? Si recuerda, tenemos P y Q que son iguales. De veras. Si tenemos que la parte de aquí y la parte de acá son iguales, ¿cuánto nos daría? 3/4. ¿O no? 3 cuartos, correcto. Muy bien. Entonces vamos al siguiente. Y ahora vamos a ver cómo se resuelven los límites. ¿Y eso estaría listo? ¿El primero? Sí, o sea, igual, ya mejor resolvámoslo como se debe, porque
nosotros lo podemos hacer como por la propiedad que te dije, pero hay una forma para resolver límites. Hay como un... Ah, ¿cómo decirlo? procedimiento. Sí, eso, exacto. Entonces nosotros decimos el límite de n cuando se tiende a infinito de 3n menos 1 dividido por 4n más 2. Entonces nosotros cuando tenemos el límite de esta forma, nosotros decimos que vamos a dividir por un valor conveniente. ¿Ya? Acuérdate de esa frase, el valor conveniente. Valor conveniente. Ya. Pero los valores convenientes no tienen que modificar nuestra expresión. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos ni amplificar ni simplificar. Tenemos que hacer que se mantenga la expresión, pero cambiar la forma. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos eso? Multiplicando por 1. Cuando tú multiplicas algo por 1, va a mantener su forma, ¿cierto? Sí. Toda cosa que se multiplica por 1 se va a mantener igual. Ya, pero en este caso nosotros decimos que este valor conveniente, cuando tenemos de esta forma, va a ser 1 dividido entre n, dividido 1 dividido entre n. Y si te fijas esto que está acá, 1 dividido entre n, dividido 1 dividido entre n, esto es lo mismo que decir 1, ¿cierto? Porque si te fijas, estás dividiendo un número, que es este, por el mismo número. Y un número dividido por sí mismo siempre es 1, ¿cierto? Sí. Ya, si es un poco confuso, lo entiendo, pero ahora se va a explicar mejor. Mira. Entonces, tú tienes el límite de n cuando tiende a infinito, y tú lo que estás multiplicando es por 1 dividido entre n arriba y por 1 dividido entre n abajo, ¿ya? Entonces, a ti te va a quedar 3n por 1 dividido entre n. Va a quedar 3n dividido entre n, menos 1 dividido entre n, abajo 4n dividido entre n, y más 2 dividido entre n. ¿Te das cuenta por qué queda así? ¿Por qué desapareció el 4? Ah, el 4 está abajo. Ah, ya, porque Abajo. lo multiplicó, ya. Sí, ya entendí. Multiplicaste esto acá, esto arriba y esto abajo, ¿cierto? Sí, Ya, y ahora tú aplicas el límite. ¿Ya? Ahora tú puedes descartar este n con este n, ¿cierto? Se tachan, porque son factores comunes. Este 4n con este se detachan también, porque también son factores comunes. ¿Y qué habíamos dicho sobre los límites? 1 entre n, ¿cuánto valdría? 0. Decimos que tiende a 0 y hacemos como estas flechitas del 0, ¿ya? 2 entre n, ¿cuánto valdría? 0 también. 0. Entonces nosotros vamos a tener, esto aquí nos dio 3 y esto de acá abajo nos dio 4. 3 cuartos. ¿Ya? Y ahí está resuelto el límite. ¿Se entendió? Sí, Ya. estoy tallando. Ah, ya entendí. Entonces nos dio 3 cuartos. Es importante ser como esta de hacer tender los números. El siguiente nos dice el límite de n cuando tiende a infinito de n al cuadrado más n más 1 Partido 2n. y partido en 2n cuadrado más n. Ya, por la regla que habíamos dicho antes, tenemos que p y q valen lo mismo, entonces esto nos va a dar un medio, ¿cierto? Sí. Nosotros podemos decir inmediatamente que esto es un medio. Pero la idea es que cuando tienes la prueba te van a preguntar por qué te da un medio. Ya, entonces acá nuevamente se multiplica por un valor conveniente. Y en este caso, ¿cuál vendrá siendo el valor conveniente? 1, ¿no? 1. O sea, siempre va a ser 1. Pero en este caso el 1, ¿cómo estaría como disfrazado? Porque acá hicimos como un 1 disfrazado, ¿cierto? Sí. En este caso, ¿cuál sería el 1 disfrazado? ¿Como negativo o no? No. No. Ya, entonces, acá el número conveniente va a ser lo mismo. Multiplicar por 1 entre n
y abajo 1 entre n, ¿eh? ¿Ya? Pero nosotros cuando nosotros tenemos mayores, no sé, como exponentes mayores, nosotros vamos a dividir en el n, va a estar elevado al mayor exponente, ¿ya? A 2. Entonces en este caso estaría elevado a 2, ¿ok? Siempre va a ser así, cuando tengamos límite de esta forma, tienes que fijarte el mayor exponente y lo divides por 1 entre n elevado al mayor exponente. En este caso vendría siendo el 2, ¿ya? Este límite te va a quedar de la forma n igual a infinito, n cuadrado dividido n cuadrado, más n dividido n cuadrado, más 1 entre n al cuadrado, y todo esto dividido entre 2n al cuadrado, partido n cuadrado, más n partido n cuadrado. ¿Ya? ¿Te diste cuenta por qué queda así? Sí, Porque lo multiplicaron. estás dividiendo todos los valores por n cuadrado, ¿cierto? Ya, Ujú. este que tenemos aquí se hace 1, ¿cierto? Sí, Porque un valor dividido el mismo. Este de acá, ¿qué es lo que pasa? N dividido n cuadrado, ¿cuánto nos quedaría? n o no. 1. No. ¿Por qué no? N entre n cuadrado. Hagámoslo acá. N entre n cuadrado. Ya, nosotros cuando tenemos esto, lo simplificamos, ¿cierto? Lo podemos simplificar por n. ¿Ya? Se nos elimina el n y se nos elimina este, ¿cierto? Pero acá no es n cuadrado, es solamente n. Por lo tanto, esto al simplificarlo nos va a quedar 1 entre n. ¿Te fijas por qué? Sí, Ya, y si esto nos queda 1 entre n, ¿cuánto daría? Si esto nos queda 1 partido entre n, 0. 0. Entonces decimos que este tiende a 0. ¿Ya? ¿Se entiende por qué tiende a 0? Sí, Porque n partido n cuadrado es lo mismo que decir 1 entre n. ¿Ya? Y 1 partido n cuadrado, por la propiedad, ¿cuánto da? 1 1, entre ¿no? n cuadrado. Recuerda, 1 dividido entre n, ¿cuánto da? 0. 0. ¿Ya? Es importante recordar esas propiedades. Que 1 dividido n siempre va a dar 0. ¿Ya? Este que tenemos acá abajo, podemos tachar el n cuadrado con el n cuadrado, ¿cierto? Sí, Y esto nos va a quedar 2. Y n entre n cuadrado ya dijimos cuánto valía. ¿Cuánto valía? 0. 0. Entonces nuestro límite va a quedar como, este de aquí nos dio 1, Ah, sí, perdón. 1, más 0, más 0. Y este de acá abajo nos queda 2 más 0, ¿cierto? 2 más 0. Y esto nos da 1 medio. Y ahí está resuelto nuestro límite. ¿Se entiende cómo calcular este tipo de límites? Sí, ya entendí. Ya, este yo lo tengo resuelto, pero está en la tutorial la semana pasada, así que mejor revísela ahí porque si no nos va a tomar igual tiempo. Pero si se Ya, fijan, si quiere ver cómo se realizaba este, revise la tutorial la semana pasada. Pero si se fija, acá todo entre n va a dar 0, ¿cierto? sí. 3 partido raíz de n, esto da 0. Por coseno de n, esto va a dar 0. También es 0. ¿Cierto? Ujú. Esto de aquí, tú revisas los que tienen mayor término y es el 2n y el menos 3n. Esto te va a dar El, menos 2 tercios. ¿Ese cómo se resolvía? El donde dice coseno n Este, elevado a n. este, Sí, la fracción. ya, si te fijas, este que tiene acá está todo junto. 3 partido raíz de n por coseno de esto horrible, de n elevado a n dividido n factorial. Sí, Es horrible, ¿cierto? sí. Y si te soy sincero, ni yo sé cuánto es, pero si te fijas, está multiplicado por 3 partidos raíz de n. Y esto te facilita la vida, porque esto tiende a 0. ¿Ya? Y si esto de Ah, aquí tiende a 0, da lo mismo lo que valga esto, porque 0 por lo que sea va a dar 0. ¿Ya? Sería 0, sería esto que está acá, que es 0, por esto que está acá, va a dar 0. ¿Ya? ya. Y ahí esto, por ejemplo, esta parte que está acá, te va a dar menos 2 tercios, ¿cierto? Porque sería 2n menos 3n, dividido menos 3n, y esto te va a dar menos 2 tercios.
esto que está acá te va a dar 0, y esto que está acá te va a dar 2/3, ¿cierto? Sí. Ya, pero ya, y de ahí tendrías como que realizar la división. Pero se entiende, pues no es tan complicado. Se ve feo, pero en el fondo es identificar lo que tienen nomás, pues. Porque si tú identificas que esto de acá vale 0 y que esto de acá también va a valer 0, solamente te queda analizar estos dos de acá, pues. ¿Ya? Ya, pero si quedaste con la duda de cómo se realiza esto, está en la tutorial la semana pasada. Ya. Ya, pasemos con el siguiente, que ya ahora nos toca más practicar. Estos ejercicios los saqué de su guía práctica, creo que. ¿Tú los pudiste realizar o viste cómo se hacían? No, Ninguno. ninguna. Ya. Entonces, nos va a servir harto y ojalá a sus compañeros también les funcione, o sea, les sirva. Ya, antes de empezar, ¿prefieres tomar un break ahora o después o que terminemos antes? No sé. Ahora que voy a tomar agua, la alergia. Ya. Sí, vaya nomás. Ya, entonces nos tomamos un break de 10 minutos y volvemos a las 7, ¿ya? Ya. Ya, lo espero.